si mal no recuerdo, se aplicó el primer procedimiento, aquí está 90 menos la contribución angular. Y se obtuvo esto, de acuerdo. Después empezamos a explicar cómo se lleva a cabo el procedimiento o el proceso de mover arbitrariamente el cero. Y se puso aquí el cero. Y se calculó la posición del polo y nos dio esto de acá. Ajá. Entonces vamos a llevarlo esto al MATLAB con la finalidad de ver si hay discrepancias entre usar la red de atraso con una posición de polo y cero que con otra posición de polo y cero. En ambos casos, se está respetando los 31.5 grados que el compensador debe de aportar. O sea que estrictamente hablando, no tiene que tener, no está mal, no estaría mal ninguno de los dos, porque en ambos casos se está satisfaciendo el requisito de que el compensador introduzca 31.5 grados. Y si ustedes obtienen el criterio de ángulo, en los dos casos cumple. Dejen a punto la... Siguen entrando. Dejen a punto estos resultados para llevárnoslos al MATLAB. Sacar el ejemplo que tenemos. Acá está. Entonces, la primera red nos dio S más 3.12 y S más 5.3 con una ganancia de 6.0967. Y en el caso de mover el 0 a la posición 4.5, en realidad nos dio S más 4.49, S más 7.95. Aquí no hemos calculado el valor de la ganancia acá. Vamos a trabajar, vamos a obtenerla a partir del MATLAB para completar. ¿Quién es Claudia Valencia? Esta no es del grupo. Y ya le di acceso. ¿Alguien la conoce? A Claudia Valencia. Está por entrar, no sé quién sea. Pero bueno, si quiere aprender algo, pues ahí está. Todo vamos al MATLAB. Eso es lo que hice hace rato. Vamos primeramente a buscar la ganancia para el segundo caso. Aquí le voy a dar, bueno, primero voy a capturar la función de transferencia del lazo abierto del sistema. Voy a llamar NumD. Cuadrada 4S más 3. Luego, numerador 1, o sea, del compensador 1 que hicimos, fue 1 más 3.12. Denominador 1, que es el primero que obtuvimos, fue S más 5.3. K1 la calcularon ustedes en 6.0967. Ahora, el denominador 2, que es cuando movimos el 0
a otra posición, nos quedó 1 más 4.49. Y el denominador 2, que corresponde a esta segunda red, recalculada con una posición distinta del 0, nos dio 1 más 7.95. Este denominador, aquí lo sobreescribí. El denominador es numerador. Este es el numerador. Este es el numerador. Y este es el denominador. Lo había puesto en la misma variable, entonces lo estaba sobreescribiendo. Pero ya quedó. Este numerador 2 y denominador 2 corresponde a la red cuando movimos el 0 y es el que le voy a obtener ahorita su lugar de las raíces para obtener la ganancia 2, la ganancia asociada a este compensador. Y eso tengo que hacerlo con el sistema 2. ¿Sí? Entonces, numerador compensado 2, voy a convolucionar el numerador del sistema de lazo abierto con el numerador 2 del compensador para sacar el numerador compensado 2. Sí, no le puse punto y coma, no hay problema. El denominador compensado 2 va a ser igual a la convolución del denominador de la planta con el denominador del compensador 2. R locus de un compensado 2 con denominador compensado 2. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo para que no se me pierdan con tantos nombrecitos, espero que no se hayan perdido, es que yo tengo la planta que ya tiene por ahí la función de transferencia, s cuadrada más 4s más 2. Y luego aquí viene el compensador. El primero que se obtuvo fue s más 3.12, s más 5.3. Y luego aquí viene la k, que es de 6.09. Entonces, a esta le estoy llamando K1. A este es el numerador 1, denominador 1. Y este que es la planta es el numden. Después se movió el 0 a una nueva posición y se generó, bueno, de aquí viene el punto suma y el lazo cerrado. Y luego se movió el 0 y se generó este nuevo compensador, esta nueva posición, 4.49, S más 7.95. A esto le estoy llamando yo numerador 2, denominador 2. ¿No? ¿Qué es lo que tengo acá? Num den equivale a la planta. Num u den u de 1 al primer compensador que se obtuvo, aplicando el método tal cual, con el 0 abajo de la posición del SD. Después se movió el 0 de posición y se obtuvo esta red de compensación que es num d de 2, denominador 2, que es esto. Para calcular el valor de K para este compensador, yo necesito poner este con este en serie, que es lo que estoy haciendo aquí. Numerador con el compensador 2, estoy convolucionando el numerador de la planta con el numerador
Cuando lo hacemos por fuera, pues es el producto, ¿no? Acuérdense que van a estar en serie como aquí. Y entonces el producto de las dos funciones de transferencia. Entonces estoy convolucionando el numerador de la planta con el numerador 2 del compensador 2 y el denominador del sistema compensado 2. Estoy convolucionando el denominador de la planta DEN con el denominador 2 de este. Y entonces aquí estoy sacando el lugar de las raíces de este arreglo para poder sacar la KD, o sea, la K2. Ya se supone que ya está hecho el lugar de las raíces. Pues no, me falta darle enter. Me faltaba darle enter. Está chambeando. Sigue chambeando. Ahí está. Este es el lugar de las raíces considerando la planta y este compensador, el segundo. Entonces yo voy a buscar las características de desempeño o el polo deseado. Necesito que esto tenga una relación de amortiguamiento de 0.65. Me ubico aquí. Para que se vea mejor. Voy a borrar esto. Lo hubiera puesto más abajo. Lo puse en una posición nada conveniente. Y busco o bien el punto SD o bien las características que me dan en relación al amortiguamiento de 0.65. Ahí en damping tenemos 0.6, 0.64. Y no más que lo puedo aproximar. Ah, ya lo tenía. Se pone así medio. Ahí está. 0.65 de amortiguamiento y 4.83 de frecuencia natural, que son los datos que me dan que debe de cumplir el sistema. Para eso, nuestro polo de lazo cerrado es menos 3.14 y a nosotros nos dio el cálculo menos 3.12. ¿Por qué? Porque aquí dice 0.65. Lo cierto es que ha de haber más cifras acá. Y aquí nosotros lo calculamos con 4.8 cerrados y aquí vemos que hay más cifras y muy posiblemente hay más cifras hacia acá. Y de hecho las hay, porque el MATLAB trabaja a doble precisión. Por eso el polo dominante no nos da el menos 3.12 que lo calculamos. Pero bueno, aproximado 3.14 y 3.64 tendría que haber sido la parte imaginaria y aquí dice 3.67. Para esto le corresponde una ganancia de 8.04, que vendría siendo la K2, 8.04. Ya tengo esa otra ganancia. Entonces la defino. La K2 igual a 8.04. Ahora fíjense lo que voy a hacer, o lo que se va a hacer. Tengo la planta, la red, la ganancia. Para poder sacar la respuesta, pues yo necesito esto, lazo cerrado. Entonces voy a generar esta función completa, planta más compensador, para el caso 1. Sí, ahí va a aparecer que está retroalimentado. Es así. Y para la KD, esto es KU, la red 1, la planta. Y luego la red 2 con K2, la planta, cierro el lazo. Y es lo que voy a hacer ahorita. ¿Sí?
obtengo la respuesta al escalón de cada una de ellas y vamos a ver qué da. Recuerden, el compensador tiene la misma contribución angular. Bueno, entonces, el numerador compensado 2, ya nada más sería cuestión de que lo multiplique por K2. Entonces, numerador compensado 2 va a ser igual a K2 por el numerador compensado 2. Con esto ya tengo yo el sistema 2. Entonces, el G2 va a ser igual a sys, a transfer function de numerador compensado 2 con el denominador compensado 2. Ahí está. Y la G2 compensada va a ser igual, perdón, sí, compensada va a ser enlazo cerrado, feedback de GD1. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el compensador 1. Numerador compensado 1 va a ser igual a la convolución de la planta con la red 1. Y aquí de una vez lo multiplico por K1. El denominador compensado 1 va a ser la convolución de la planta con el compensador 1. La G1 no compensado 1 con D compensado 1. La función transferencia 1 compensada feedback 1,1. Entonces ahora tengo que sacar la respuesta al escalón de esta y la respuesta al escalón de esta. Aquí la puse al revés, era GCU. Bueno, no hay problema. Entonces, step GUC. Recuerda que nos había dado por abajo del punto 8 con el primer compensador que teníamos más de un 20% de error en estado estable. Entonces, esta es la respuesta que habíamos obtenido ya anteriormente. La sostengo ahí y trazo la respuesta al escalón del sistema compensado 2 con el compensador cuando moví el 0. Es la naranjada. Fíjense, es la misma contribución angular, nada más cambia la posición del polo y el 0 y ya hay diferencia en la respuesta. Vean el compensador 2 que corresponde a la anaranjada, la roja, según lo vean. Yo la veo como anaranjada. Y la azul es la primera, la que pusimos el método tal cual lo marca el procedimiento. Vean cómo sí mejoró un poco el error en estado estable, pero a costa de sacrificar el transitorio. Ustedes calcularon el sobretiro para el primer caso y no va a cambiar para el segundo caso porque el sobretiro nada más depende de la relación de amortiguamiento. En ambos casos, la relación de amortiguamiento se supone que es 0.65. Si ustedes calculan con la ecuación correspondiente el sobretiro, les da más o menos lo que en la azul se obtuvo.
0.85 creo que les dio. Y en la compensación 2 con una nueva posición de los polos y ceros, les da sobre 0.89, casi 0.9. O sea que 0.5 0.05 por arriba. Entonces el transitorio se está afectando, aunque el estado estable se mejora relativamente porque sigue siendo del 19% más, el transitorio se empeora. Si le están aplicando ustedes una red de adelanto, es porque les interesa dejar el transitorio acorde a las especificaciones. Y en teoría, las dos curvas están en ese punto satisfaciendo esas necesidades, tanto de relación de amortiguamiento como de frecuencia natural, en teoría, porque ya en la simulación, considerando que la simulación me refleja la realidad, vemos que no nos da una gráfica traslapada, sino que hay diferencias. En este caso, como la simulación ya nos está dando un indicativo de cómo anda la parte del estado estable, definitivamente ninguna de las dos sería correcta por el gran error que hay aquí. No obstante, en el problema, en el ejemplo, no nos habla nada de que tenemos que cumplir ciertas especificaciones del estado estable. Ya sabemos que tenemos toda esta cantidad de error porque tenemos una relación de amortiguamiento muy grande, 0.65, o si no muy grande, sí grande. Tenemos que llegar al 1. O sea que tenemos todo este error en el compensador 2 y todo este error en el compensador, con el compensador 1. Y que la única forma de poder reducir este gran error en estado estable, ustedes ya lo saben, va a ser reduciendo la relación de amortiguamiento. Pero cuando yo reduzca la relación de amortiguamiento, este sobretiro se va a ir todavía más arriba. Entonces, aquí entra para el ingeniero el cuál elijo como buena, con cuál me quedo, con esta o con esta. En teoría, las dos tienen el mismo amortiguamiento. En teoría, porque en la realidad ya vemos que no es así. Tienen la misma frecuencia natural. Y eso podríamos decir que sí, porque pues más o menos el tiempo de respuesta o de estabilización pues no cambia. Y se lo tenemos pues, casi igual. Levemente más corto el del segundo caso que el del primero. Los dos aportan la misma contribución angular, el compensador. Entonces, ¿con cuál se queda? Realmente no hay una respuesta a esa pregunta, no hay un criterio para responder, o sea, no hay una respuesta única bajo un mismo criterio. Aquí ya tiene que ser conocimiento por parte del ingeniero del proceso y evaluar si este aumento del sobretiro es soportable o no por el proceso, o que si no, pues mejor me quedo con esta de acá. Pero aquí ya tienen que comparar, cotejar estos resultados contra el proceso. ¿Qué tengo permitido y qué no tengo permitido en estas respuestas por el comportamiento del proceso? ¿Sí? Entonces, ahí ya tiene que entrar su habilidad de ingenieros
bajo todo su conocimiento que tengan y la experiencia que pudieran ir teniendo y el conocimiento del proceso, ¿sí? Cuando generalmente ustedes hacen un proyecto, pues muchas veces no es conveniente ir nada más con una opción, sino ir con más de una opción de solución. Aquí ustedes pueden llegar con 2 opciones de solución y podríamos llegar con más, porque si yo veo acá mi arreglo pues yo podría pensar de la siguiente forma. ¿Y qué pasa si ahora el 0 lo aviento más todavía hacia la izquierda para que mi polo me quede todavía más hacia la izquierda? En teoría, siguiendo la lógica que llevamos, si el 0 está aquí y lo desplazo hacia acá, el error en estado estable se reduce, pero aumenta el sobretiro. Si lo muevo más para acá, siguiendo esa lógica, se esperaría que el sobretiro va a aumentar, pero se va a reducir el error en estado estable. En la realidad, difícilmente, llevando el 0 lo más lejos del eje imaginario, íbamos a poder reducir esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto SD sigue con la misma relación de amortiguamiento. No lo hemos movido de la misma línea de amortiguamiento de punto 65. El punto SD sigue ahí. El sistema sigue teniendo punto 65 de amortiguamiento. Entonces, aunque llevando el 0 hacia la izquierda, la tendencia que llevamos es que el error en estado estable se va a reducir. Puede ser cierto, pero nunca lo vamos a poder llevar a las cercanías del 1. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que decidir ustedes por cuál se irían. Y pueden llegar a presentar su proyecto y decir, pues tenemos esta situación y se está planteando y proponiendo esta, por ejemplo. Oiga, pero que aquí, que esto, que el otro, bueno, traigo esta otra propuesta, pero hay que considerar que aquí sucede esto, que aquí sucede esto otro, etcétera. ¿Sí? Pero necesito reducir el error en estado estable. Tengo que mover entonces forzosamente el punto SD. ¿Y a dónde lo mueven? Se hablaba ayer, ¿no? De moverlo, si lo hablamos a punto 4, conservando la frecuencia natural. Sí, se habló ayer de eso, ¿no? Y entonces ese podría ser una solución. Pero ya estoy moviendo el punto SD. Ya voy a incrementar con esa posición el sobretiro. Entonces, si el problema era la parte transitoria, al mover el punto SD a una menor relación de amortiguamiento, pues el transitorio todavía se va a mover más alejado de lo que inicialmente se quería. Aquí está para que vean que el proceso de compensación no es nada más aplicar el formulazo o la receta, es decir, los pasos, y ya, a la primera que lo aplique ya cabe. ¿Por qué? Pues porque aquí hay muchas variaciones, muchas variantes, perdón, que siguen siendo válidas y que podrían ser utilizadas. Y entonces ustedes tienen que llegar al mejor diseño posible. ¿Alguna duda, preguntas? Dudas, preguntas. Este ejemplo tiene una segunda parte que es calcular los elementos que conforman a la red de adelanto de fase. En nuestro caso, como es la red eléctrica esa simple que vimos,
calcular R1, R2 y C. Vamos a tomar la primera red que calculamos, esta, para calcular esos componentes del circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque esos componentes tienen que tener los valores adecuados para que el polo y el cero de la función de transferencia de esa red queden en 3.12 y 5.3 respectivamente. Entonces necesitamos de estos valores para calcular. Si utilizo yo los otros valores cuando moví el cero, pues me va a cambiar el valor de resistencias, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese segundo punto del ejemplo. Vamos a usar la pizarra de hoy para no estar con tanto encimadero. Entonces decimos, considerando que se desea implementar el circuito eléctrico para la red de adelanto diseñada, calcular los valores para R1, R2 y C en el circuito eléctrico. Nuestra función de transferencia del compensador, tomando la primera de ellas, es S más 3.12, S más 5.3. ¿Cómo la calculamos? Pues hacemos uso de las ecuaciones en términos de tau y de alfa que obtuvimos. Si el cero del compensador es igual a menos 1 sobre tau y el polo del compensador es igual a menos 1 sobre alfa tau, a partir de estas ecuaciones y de lo que vale alfa y t, donde tau dijimos que es R1C y alfa se definió como R2 entre R1 más R2. A partir de estas relaciones, que recuerdan que se obtuvieron cuando se analizó el circuito eléctrico de la red de adelanto, se obtuvieron estas, se propusieron estas. A partir de esta información, conociendo la ubicación del cero y del polo del compensador, vamos a poder determinar la resistencia 1, 2 y la capacitancia de nuestro circuito de la red de adelanto. Entonces, para el 0 en la posición menos 3.12, vamos a tener que menos 3.12 igual a 1 sobre tau, que es R1C. Profe, ¿no es menos? Sí. R1 por C es igual este por este entre este, 3.12. ¿Sí? No, es este por este entre este, 1 entre 3.12. Y aquí ven que tengo una sola ecuación y dos incógnitas.
no puedo yo resolver esto. Necesito proponer o bien el valor de la capacitancia o bien el valor de la resistencia. Generalmente se suele proponer el valor de la capacitancia a un valor comercial, considerando que es más fácil hacer arreglos series paralelos de la resistencia para lograr el valor que nos pueda dar. Y aunque con los capacitores también se puede hacer eso, pues es más fácil, mejor proponer un valor comercial para el capacitor y en un momento dado hacer arreglos para conseguir el valor que nos dé de resistencia. Entonces, proponiendo un valor comercial, ya sea para C o para R1, se obtiene el contrario, ¿no? Se puede obtener el contrario. Si propongo C, calculo R1. Si propongo R1, calculo C. Proponiendo C igual a 1 microfarad, por ejemplo, un valor comercial. ¿Cuánto vale R1? R1 es igual a 1, 3.12 por 1 por 10 a la 6 negativa. Entonces, ¿cuánto vale R1? ¿Cuánto les da? ¿De cuánto les da R1? 320. No escuché. 320.512. 320.312. 512. Punto 82. Que esto viene siendo ¿qué? 320.51 kiloohms. Ahora, para obtener R2, me voy a esta ecuación que está en función del polo. Ya conozco a R1 y ya conozco a C. Por lo tanto, ya estoy en condiciones de conocer la constante de tiempo. Conozco la posición del polo. Calculo alfa. Conociendo alfa, me voy a esta otra ecuación de acá, en la cual despejo R2, puesto que ya conozco R1 y ya tengo el valor para R2. Si el polo se ubica en menos 5.3, P igual a menos 1 sobre alfa tau igual a 1 entre 5.3. ¿Cuánto vale tau? Pero la constante de tiempo es igual a R1 por C, igual a 320.51 kiloohms por 1 microfarad. ¿Cuánto da esto, la constante de tiempo?
Esto nada más para saberlo, pero lo vamos a ocupar acá. 3205. ¿Así? 0.32. Así. 0.3205 segundos. Esa es la constante de tiempo. Entonces, alfa es igual a 1 entre 5.3 por 0.3205. ¿Cuánto les da alfa? 0.5886. 58. 86. De alfa igual a R2, R1 más R2. R2 a que es igual. A ver, despejen R2 y díctenme cómo queda el despeje. Despejen R2 y díctenme cómo queda despejado. Queda R2 sobre... Perdón. No puede quedar R2 porque R2 es la que estás despejando. ¿Cómo les quedó ese despeje? ¿Cómo queda? Despejada R2. Que me la dicten, por favor. ¿Cómo les quedó? El puro despeje. Yo tengo que, no, este es R2 es igual a menos alfa por R1 sobre alfa menos 1, donde Esto es, alfa es distinto esto de es, 1. esto es igual a alfa R1, 1 menos alfa. ¿Sí? Por el menos que está ahí. Pues ya está. R2 es igual a alfa, que vale 0.5886 por R1, que es 320.51 kilo ohms, entre 1 menos 0.5886. ¿Cuánto les da R2?
458,000 561,46. ¿A todos les da eso? Sí. Que esto es igual a 458.56 kiloohms. ¿Sí? Y de esa manera, ustedes pueden obtener los valores de los componentes del circuito. ¿Alguna duda, preguntas? Profe, ¿podría regresar el problema hasta arriba, papá? Es que no alcancé a copiar algo. Sí, gracias. Este mismo ejemplo es el que les puse, con el que vimos esa fue la muchacha. No la veo. Ya me dio miedo. Espanto de aquí. Es el mismo que usamos para este caso. ¿Sí? Nada más aquí creo que hay una pequeña variante con la resistencia 2, pero es lo mismo, es lo que usamos. Y aquí pues lo usamos con el multisim. Ya analizamos este circuito. Y en MATLAB pues, lo pueden hacer igual. Bueno, no igual porque no les acepta esto. Pero acá en MATLAB ya sabemos que estos parámetros de resistencia, capacitancia, corresponden a una red que tiene su polo y su cero en 3.2 y su cero y su polo en 3.2 y 5.3. Entonces ustedes simplemente aquí en el MATLAB dicen bode 1, denominador 1. Y tienen el bode que obtuvimos en el multisim. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que aquí la frecuencia no la da en radianes sobre segundo y en el multisim la trabaja en hertz. Como estamos más acostumbrados a trabajar en hertz que en radianes sobre segundo y tenemos una mejor idea de eso. ¿Cómo pasan radianes sobre segundo a hertz? ¿Cómo pasan radianes sobre segundo a hertz? Por ejemplo, si aquí quieren buscar, ¿recuerdan cuando analizamos en el multisim cómo buscábamos un hertz para ver cuál era su magnitud y su fase? Si yo quiero aquí buscar un hertz, pues tengo que pasar los radianes sobre segundo a hertz. ¿A qué equivale un hertz en radianes sobre segundo? 6.28 radianes sobre segundo. 6.28. Entonces yo tendría que buscar aquí que una frecuencia de 6.28. Frecuencia de 1, 2, 5, 6.28.
Por ahí así, ¿no? Creo que ahí está. 6.28. Ahí viene siendo un hertz. Los 13.7 grados que obteníamos en el otro, ¿no? En el multisim. Igual acá. Busco el 6.28 que corresponde a un hertz, que es con el que estoy mi fuente funcionando. Y ahí está. Menos 1.38. Coincide con los resultados obtenidos en el multisim. Y ya nada más la respuesta en el tiempo ante la frecuencia, pues la obtendríamos más fácilmente usando aquí el Simulink. Una función de transferencia. Mi señal senoidal. El graficador. Como quiero poner en la misma gráfica la salida de la red y la señal de entrada, pues entonces lo multiplexo para juntarlas. Este aquí, este acá, este acá, este aquí. Y aquí pongo mi función de transferencia. S más 3.12, es decir, 1, 3.12. Y aquí el denominador 1 más 5.3. Y en la señal sinoidal le doy una amplitud de 1 y la frecuencia está en radianes sobre segundo. Entonces le tendría que poner los 6.28 de un hertz. Y ya. Fíjense cómo me está dando escala. Se ven con picos, no se ve una señal senoidal. Cuando le sucede esto es un problema de paso de integración. Quiere decir que el paso de integración está muy grande. Recuerden que el MATLAB utiliza métodos numéricos para obtener la solución de todas sus cosas que hace. Entonces, esto lo hace con métodos numéricos, así como los que les enseñaron en sus cursos. Para que se vea bonita la señal senoidal como la conocemos, y no estos picos tan feos que de primera instancia no nos dicen nada, pues tenemos que modificar el paso de integración de la simulación. Y por defecto el MATLAB o el Simulink le simula de 0 a 10 segundos. Entonces tendríamos que acortar también aquí el tiempo, pues no sé, a 2 segundos, algo así, para que esto se nos amplíe. Entonces vamos a modificarle el paso de integración. Nos vamos a Simulation, Model Configuration Parameters. Y estamos usando un método de paso variable. Aquí le tenemos que asignar un paso máximo, un valor de paso máximo, un valor de paso mínimo y un valor de paso inicial. Si yo le pongo, por ejemplo, un valor máximo de 0.1, un valor mínimo de 0.01 y un valor inicial de 0.01 y lo vuelvo a echar a volar, sigo teniendo ese problema del paso de integración. Quiere decir que necesito un paso de integración más pequeño todavía. Me vuelvo a ir al mismo lugar. Inclusive aquí, para que no se me olvide, porque lo había dejado en 10, vamos a dejarlo en 2 segundos el tiempo final de simulación. Y entonces el paso máximo se lo voy a dar de 0.01 y el mínimo de
de punto 001 y el paso inicial de punto 001. Lo vuelvo a echar a volar. Y ahí está. Ya me quedó bonito. ¿Sí? Problema de paso de integración. Y vemos que obtenemos lo mismo que obtuvimos en el multisim. Se presentaba, recuerdan ustedes, un efecto de atenuación. Aquí está la atenuación. Estamos viendo que 1 Hz es un ciclo que sucede en 1 segundo. Aquí está 1 segundo. Y aquí vemos el ciclo. Aquí termina el ciclo y termina en 1 segundo. Entonces, efectivamente, estamos a 1 Hz de simulación. Y, bueno, pues aquí podemos sacar lo mismo que en el multisim. Aquí el graficador de MATLAB sí nos permite usar los cursores que teníamos en el multisim, a diferencia del plot. Este sí no lo permite. Ahí están los cursores para poder tomar valores de las gráficas. También nos proporciona 2. Y acá en este cuadrito pues podemos ir viendo los valores exactos para la posición que elijamos. Pues aquí podemos ir midiendo lo mismo que allá, ¿no? Los valores de amplitud, ¿sí? Tanto en la función de transferencia como en la señal senoidal. Los desfasamientos, podemos colocarlos acá. Aquí. Y acá nos da los valores y también el delta T, lo que nos pasaba en el multisim, que era el T2 menos T1, para poder medir esta diferencia de desfase. Pues acá nos la da como delta T. O la diferencia de magnitudes como delta V. Entonces aquí lo podemos hacer en el MATLAB. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el MATLAB necesito conocer el modelo y en el multisim los valores de los elementos físicos. Pero el multisim lo que hace internamente es que del circuito que ustedes arman, él forma un modelo y ese modelo lo simula a través de un método numérico. Pero eso no lo vemos. Así como tampoco en el MATLAB lo vemos, pero sabemos que así es. ¿Sí? Pero aquí es más lógico pensar que lo hace porque tenemos el modelo. Acá diríamos, ay, ¿cómo lo hace si le damos el circuito, ¿no? Pues así lo hace. Él genera un modelo y lo que resuelve es el modelo. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas? Eso es usando el primer método que vimos. Vamos a ver la segunda propuesta de solución para el diseño de una red de adelanto de fase. Nos tengan alguna duda, preguntas. Para eso, como les dije ahí en Moodle, les puse una serie de archivos. Dentro de esos archivos está... Cerré la que no tenía que haber cerrado. Está un archivo que tiene el segundo método de diseño. Espero que lo tengan por ahí a la mano. Yo lo voy a poner aquí en MATLAB, en la pizarra, para irlo repasando, pero ustedes lo tienen ahí en Moodle. Y le voy a pedir también que descarguen uno que tiene 11 páginas, algo así, y una serie de gráficas, para que lo tengan a la mano cuando lo ocupemos.
Ese también lo voy a poner aquí para que todos lo vean. Creo que no lo están viendo, ¿verdad? ¿O sí? Ahí está. Pero por si se pierde detalle aquí en la pantalla, pues ya lo van a tener ustedes ahí cerca. Entonces también ya está ahí en Moodle para que lo puedan. Y también el método anterior. Entonces ahí los pueden obtener su Ok, copia profe. si así lo deciden. El segundo método es este. Cuando ven este documento, este archivo, no falta que me digan, oiga, nada más salió un cuadrito en blanco. Yo creo que estuvo mal hecho su archivo PDF. No, en realidad les dejo este cuadrito en blanco para que aquí dibujen el procedimiento gráfico que voy a explicar ahorita y que está detallado en esta serie de puntos, 7 puntos, ¿sí? Entonces se complementa con el dibujito y que lo voy a poner ahorita al ir explicando cada uno de los puntos. Antes de hacer eso, les comento que esta es la práctica 3. Este método es el método general, digamos, porque como les dije en otra ocasión, este incluye al anterior método. Entonces este es completo porque incluye al otro y aparte este. Es un método gráfico igual que el anterior, como ya se dieron cuenta. La práctica 3 es el diseño de compensadores en adelanto de fase usando este procedimiento. Lo que tienen que hacer es un programa de MATLAB, bueno, como parte de la práctica. Ya les he repetido hasta el cansancio que el objetivo no es el programa, sino que es el medio para obtener los resultados. Entonces, ese simulador que tienen que hacer para poder experimentar es llevar este método gráfico al MATLAB. ¿Cómo llevan este procedimiento gráfico a un procedimiento analítico que les sirva para cualquier situación? Esa es la práctica 3. Por lo tanto, sí les pido que estén atentos en el desarrollo del procedimiento para que lo entiendan y lo puedan implementar en el MATLAB. Si no lo entienden, pues menos lo van a poder implementar. El procedimiento empieza diciendo que se traza una línea paralela al eje real. Es evidente que antes de esto, ustedes necesitan calcular el punto SD. Necesitan verificar si forma parte o no del lugar de las raíces. Para entonces saber si es un problema por factor de ganancia o si se requiere la red de adelanto. Entonces, aunque aquí se obvian estos puntos, como ya vimos el otro método, esperaría yo que ya los tienen dados por conocido que esto se tiene que calcular primero, el punto SD, verificar que forme parte del lugar de las raíces, para de esa forma dictaminar si se necesita o no la red de adelanto. Considerando que ya calcularon el punto SD y que ya lo tienen ubicado en su plano complejo y ya vieron que efectivamente se requiere una red de adelanto, entonces el procedimiento dice así: se traza una línea paralela al eje real que pase por el polo deseado. Ustedes van a tener que generar sus ejes. Nuevamente el segundo cuadrante nada más. Sigma, J omega. Y ubican el punto SD en el plano complejo. Y dice ahí que trazan una línea paralela al eje real que pase por el polo dominante, por SD.
lo hacemos. Una línea paralela al eje real que pase por el punto SD. Y aquí le ponemos, para hacer referencia a esta línea, la letra A, y es lo que dice ahí. La línea, se genera la línea SDA. El punto 2, se traza una línea recta desde el origen hasta el polo deseado. Eso no es otra cosa más que una línea de amortiguamiento. Esto es el origen. Ahí está el punto SD. Para ajustarlo. Y esto me genera la línea SDO de origen. Y eso hace también a la vez que me genere este ángulo ASDO. Entonces el punto 3 es que se traza la bisectriz del ángulo ASDO o al revés, OSDA. Entonces les pregunto, ¿cómo está definido el concepto de bisectriz? ¿Qué es Es la la mitad del bisectriz? ángulo. Es una línea desde el vértice de un ángulo que lo divide en dos. Trazo la bisectriz. Se supone que este es esta. ¿Sí? Vamos a ponerle alfa sobre 2, y que todo esto es alfa. Y esta es la bisectriz. Aquí le pongo un punto B para hacer referencia a la línea SDB. SDB, la línea, es la bisectriz. Punto 4. Se trazan dos rectas, cada una con un ángulo φ sobre 2 respecto a la bisectriz, donde φ es la contribución angular del compensador. Entonces, para llegar al punto 4, ya tuvimos que haber obtenido el criterio de ángulo para el punto SD. Y ya tuvimos que haber calculado la contribución angular del compensador. Que aquí no lo dice, en el otro método sí lo decía. Pero si ya me están pidiendo aquí que conozca la contribución angular del compensador, pues es evidente que la tengo que calcular y ya vimos cómo. Entonces dice que a cada lado de la bisectriz se va a trazar una línea. En donde este ángulo es la contribución angular del compensador. Y por lo tanto aquí es la mitad de ese ángulo. Y acá es la mitad de ese ángulo φ. 5. En el punto de intersección de la recta SDC con el eje real, determina la posición del polo. Entonces, este es el punto C y aquí queda el polo. Punto 6. La intersección de la recta SDD con el eje real negativo determina la posición del cero. Entonces, esto es el punto D. Y aquí está el cero. Y ahí está. Tan, tan. Ese es el procedimiento. Les digo que este incluye al anterior. ¿Por qué? Porque si yo empiezo con un proceso de ajuste del diseño, nuevamente moviendo el cero del compensador, manteniendo esta apertura φ constante, y yo decido ponerla en la posición justo abajo del punto SD,
automáticamente estoy cayendo en el método anterior. Entonces vean cómo este método contiene al otro. Entonces, este es general. El programa que van a hacer también debe de contemplar esto. El poder mover arbitrariamente el 0 a cualquier posición sobre el eje real, ya sea real negativo o inclusive real positivo. Les comento todo esto, ya después les pondré la práctica ahí en Moodle, pero se los voy comentando para que lo vayan pensando cómo lo harían, cómo lo implementarían, cómo lo van a hacer. Esto es un método 100% gráfico. ¿Cómo llevan esto a un algoritmo para que lo haga? Porque los resultados, uno de ellos, es que me presente este dibujito. Y aparte me presente, en lugar de las raíces no compensado, el compensado y la respuesta en el tiempo. De tal manera que yo pueda mover el 0, asignar valores, etcétera, y de inmediato ver todo mi panorama, la posición del polo y el 0 a través de este dibujo que me genere el MATLAB, mi lugar de las raíces compensado, no compensado, mi respuesta en el tiempo, y de ahí ir tomando decisiones sobre si eso es conveniente o no, sobre si hay que modificar o no el diseño. Y además, el programa tiene que contener la rutina para ir agregando redes en serie, redes en adelanto. Recuerdan que por ahí se escribió que habrá ocasiones en las cuales se requiera más de una red de adelanto en serie. Entonces, ¿el programa qué va a hacer? Arranca el programa, nada más le van a tener que dar la función de transferencia de lazo abierto y el valor y la ubicación del punto SD. Este lo van a tener que calcular por fuera. ¿Por qué? Lo ideal es que el programa lo calcule, pero habrá ocasiones que para calcular el punto SD les den la relación de amortiguamiento y la frecuencia natural. Quizá les dan el sobretiro y la frecuencia natural. Les dan el sobretiro y el tiempo de establecimiento. Les pueden dar el tiempo pico y algún otro parámetro. Entonces, son varias las combinaciones de datos que les pueden dar para calcular SD. Eso implicaría que ustedes analizaran todas las posibilidades que puede haber de combinaciones de datos que les pudieran dar para que entonces el programa calcule SD. Como esa no es el objetivo, sino el objetivo es que la compensación. Entonces, sí, por esta ocasión, sí van a tener que calcular por fuera y dárselo como dato. Entonces, nomás le van a dar la función de transferencia de lazo abierto y el punto SD. Y él tiene que hacer todo. Tiene que determinar si se requiere o no la red de adelanto. Si se requiere, tiene que aplicar este procedimiento. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que echar mano de la práctica 1. Porque necesitan calcular aquí el criterio de ángulo para determinar φC, la contribución angular del compensador. Y todo lo tiene que hacer el programa. Y entonces, la primera parte del programa es aplicar el método con la bisectriz. Cuando ustedes empiezan a mover el 0 a una nueva posición, porque esta posición inicial no
no les convence o no se cubren las necesidades, etcétera, cuando empiezan a mover el 0, la bisectriz ya desaparece. Ya no trazan unas líneas a los lados de la bisectriz, sino que ahora tienen que calcular la contribución angular de este ángulo para poder generar la posición de este otro y por lo tanto la posición del polo. Ya no aplican la bisectriz porque no aplica. Imagínense, tienen este trazo. Vamos a tratar de reproducirlo aquí arriba. Sí, imagínense acá. Estoy tratando de reproducir esto. La bisectriz va a seguir ahí. Si yo muevo el 0 acá y trazo el método, pues me va a seguir dando aquí. Entonces, cuando yo muevo el 0, cuando yo empiezo a mover el 0 arbitrariamente, ya esto ya no funciona. Esto nada más funciona para la primera vez que se aplica el método. Y luego me tiene que permitir también generar redes en serie. Entonces, arranca el programa, genera el método, me lo presenta y me pregunta qué quieres hacer. Mover el 0 o agregar redes en serie. Si yo le doy mover el 0, entonces me va a decir a dónde lo quieres mover. Si yo le doy agregar redes, pues ya sea que vayan de una en una o el n o n redes a la vez, y les tiene que volver a generar este método por primera vez para las n redes en serie que le quieran poner. Y eso ya les da una flexibilidad para poder manipular el diseño y analizar muchas situaciones. ¿Qué pasa si muevo el 0 del lado derecho? ¿Qué pasa si lo muevo extremadamente a la izquierda? ¿Qué pasa si lo pongo como el primer método abajo del punto SD? ¿Qué pasa si lo pongo cerca de un polo del sistema? ¿Qué pasa si lo pongo entre los dos polos del sistema? ¿Qué pasa si lo agrego una red, dos redes, tres redes? Y luego, si ustedes le dicen agregar una red, dos redes, etcétera, tienen que poder mover el 0 con las 2, con las 3, con las n redes en serie también. Y luego dicen, pues ya moví el 0 y nada más no. Pues, ¿qué pasa? A lo mejor necesito agregar una red de compensación en serie. Entonces ya le dan una red. No, pues le doy 2. Y le doy 2 y ahora muevo el 0. Y con eso podrán analizar muchas cosas, muchos efectos de la compensación en serie en adelanto de una forma rápida que si lo hacen a mano. A mano esto consume mucho tiempo. Imagínense hacer todo eso. Trazan esto. No, pues no me convence. Bueno, pues ahora muevo el 0. Vuelvo a trazar ángulos y todo. No, pues ahora las dos redes. Vuelvo a hacer el método. Y sí se consume tiempo. Entonces, hacer todas esas variantes a mano se refleja en un consumo de tiempo muy alto. Hacen su programa y todo eso lo pueden hacer bien rápido y aprender más rápido porque ahí se dan cuenta de los efectos que tiene poner el 0 en una posición, en otra, etcétera, etcétera. Que si lo hacen a mano, llegan a las mismas conclusiones, pero se van a tardar mucho tiempo. Ese es el procedimiento. Y luego, el último punto, se calcula el valor de la ganancia K, aplicando el criterio de magnitud. Y ya, ese es todo el procedimiento. Ya que tienen el polo y el 0 en la posición, con el criterio de magnitud, calculan K y se termina el procedimiento. ¿Alguna duda, preguntas de
cómo cómo es el procedimiento. Vamos a resolver el mismo ejemplo que ya hicimos con el método anterior, pero ahora usando este método para que vean cómo se usa. Dudas, preguntas. Entonces vayan viendo cómo implementarían esto en un programa. Cómo implementarían algo gráfico en algo analítico. Porque podrían ustedes en el MATLAB ir trazando línea por línea, de tal manera que lo gráfico se pueda ver. Pero ¿cómo pasan de lo gráfico a valores numéricos para que entonces les dé resultados en la pantalla? Ese es el chiste, ¿no? Preguntas, dudas. Si no hay, no quiero empezar ahorita el ejercicio porque ya nos queda poquito tiempo. Mejor la siguiente lo hacemos en la sesión completa y hacemos el ejemplo para no interrumpirlo. ¿Dudas, profe. preguntas? ¿Nada? De momento no. Pues ya váyanse a ver el México-Honduras o contra quién va. Sale. Nos vemos lo siguiente. Nos Luego, vemos, profe. profe. Luego, profe. Nos vemos.